Sigue la W. La noticia hoy, una de las importantes también en el ámbito político, tiene que ver con la condena de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia al gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalve Génico. Y aquí les vamos a explicar por qué. Dice la Corte que incurrió en el delito de corrupción al elector para ganar su primera elección como mandatario del departamento cuando lo hizo en el 2012, periodo 2012-2015, con más de 170,000 votos al pactar con una comunidad en condición de pobreza y vulnerabilidad en el Cesar que votaran por él a cambio de no desalojarlos del barrio de invasión en el que vivían. Entonces, mientras que vamos a ir mostrando estas imágenes, pues ahí se observa entonces cuando 15 días antes de las elecciones que ganó, Monsalvo firmó en plena campaña un documento con la comunidad Tierra Prometida, pactos que hizo también con los representantes de los sectores de Invasión, Guasimales y Emanuel, que son barrios de invasión de Valledupar, en el que se pactaba lo siguiente: oiga, yo no les voy a desalojar si llego a ser gobernador, pese a que ya estaba en firme una orden policiva y procesos ante las autoridades locales, pero ustedes tienen que votar por mí. Y también les estamos mostrando aquí el documento donde dice lo siguiente, que es que además lo puso en notaría y todo. El suscrito Luis Alberto Monsalvo, por medio del presente escrito que autenticaré en notaría pública, me comprometo con la comunidad del barrio Tierra Prometida y la junta directiva del mismo a cumplirle el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en dicho inmueble. Y dice que por su parte, los líderes que representan la comunidad de este sector se compromete de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador. Este proceso duró años, llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte dice sí, aquí hubo corrupción al elector. Y tenemos los videos de esa época. Perdóneme, Alejandra. Alejandra, ¿quién es Alejandra? Alejandra misteriosa de la cual estoy hablando. Perdóneme. Óigame, Andrea, perdóneme. Es que esto, lo sorprendente es el tiempo. Esto es del año 2011. Casi 10 años atrás. Exactamente, la justicia es difícil que llegue, pero pues bueno, por lo menos llega y se tomó su tiempo, pero lo decía la Fiscalía, Procuraduría y ahora la Corte. Increíble. Bueno, entonces, para que nuestros oyentes y sobre todo los que nos están viendo en este momento, un saludo a Alejandra Camacho, nuestra redactora digital, que está diciendo que estoy pensando en ella, tal vez. Estos videos que estamos viendo en el Facebook Live, Andrea, son de esa reunión del 2011. Exactamente, entonces es cuando Monsalvo era candidato a la gobernación y llega ya en 2011 a decirle a la comunidad, venga, hagamos este pacto entonces, yo no los molesto y ustedes votan por mí, eso es comprar los votos. Y aquí tenemos apartes de esos audios, de esos videos de esa reunión donde celebraban con bombos y platillos este pacto que fue pues ilegal. Guasimal, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. Ya que somos invasores, pero somos invasores responsables, que con seguridad nosotros, el que nos vamos a ir masivamente a votar por usted, si usted se compromete con una vivienda digna, que... Es un compromiso de carácter jurídico, es un compromiso de carácter político, donde el candidato, como habíamos dicho, que se buscaría un candidato que no tenga ¿qué? Que tenga ¿qué? ¿Y qué? Este es el candidato que la... A Manuela Barros Sandoval y a José Francisco Villamor. Estamos mostrando ahí, dicen, ustedes necesitan un candidato que no tenga rabo de qué, de paja, pero pues esta celebración era totalmente y la canción irregular. No, pero además, y aquí vale la pena, Mauricio, que nosotros nos detengamos en un asunto, y es que compra de votos no necesariamente es que le den a usted un billete a cambio del voto. En el caso de Monsalvo, él lo que se puso fue a ofrecer tierras, a ofrecer la legalización de una invasión, a ofrecer, mejor dicho, a ofrecer a cambio del voto, en este caso, pues vivienda digna, como lo dice el mismo personaje en el video, ¿no? Correcto, y que se trataba de unos terrenos de invasión, unos terrenos que pertenecían a otras personas y que durante muchos años han peleado, o por lo menos pelearon para que se les devolviera. Y el gobernador en ese entonces, o candidato en ese entonces, haber hecho esa promesa, obviamente es una falta electoral, es una falta penal,
por la cual hoy está siendo condenado justamente, pues a mi parecer, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, Mauricio. Pues saludamos a esta hora a Evaristo Rodríguez Cerizola. Él es abogado de la víctima Alberto Pimienta Cotes, quien es propietario de las tierras invadidas y también denunciante. Abogado Evaristo, gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Qué dijo la Corte en esta lectura de sentido de fallo condenatorio con el actual gobernador del Cesar? Muy buenas tardes, Andrea, Juan Pablo y los demás miembros de la mesa. La Corte Suprema de Justicia, en una línea jurisprudencial que castiga duramente que los políticos, para acceder a los cargos de elección popular, corrompan a los electores. En este caso particular, estableció la Corte que suscribir pactos fraudulentos para mantener quieta y pasivamente a invasores de tierras de propiedad privada constituye una dádiva que corrompe la voluntad del elector, que socava los cimientos del sistema democrático. Esto, digamos, que puede verse como algo muy folclórico de la política, de las prácticas políticas que nos toca corregir, pero entonces también puede abrir la puerta a que se sancione, a que se investigue a otros candidatos que han hecho lo mismo en otras regiones del país. Sí, pareciera folclórico. En estos días vimos las imágenes aterradoras de la población de Tasajera en Pueblo Viejo, Magdalena. Precisamente estas prácticas corruptas de los clanes poderosos como los Génicos en el Cesar hacen posible precisamente que se les cierren las puertas de las oportunidades a miles y miles de ciudadanos que por sus condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad, se ven obligados a vender sus votos, y es ahí donde los políticos se aprovechan de ellos para acceder a los cargos públicos y perpetuarse en los mismos. No es lo mismo hacer una promesa a personas determinadas en casos específicos, como lo estableció la Corte, constituye una conducta censurable penalmente, y por eso la Corte, al anunciar el sentido del fallo, censura esta clase de práctica, y se hizo justicia. Sí. Doctor Evaristo Rodríguez, usted durante muchos años libró esta batalla en los estrados judiciales y prácticamente usted acudió a desacatos de tutela, también a otras órdenes judiciales que no se cumplieron por parte del gobernador. Al margen de todo eso, ¿qué va a pasar con los terrenos? ¿Los terrenos finalmente van a ser devueltos a sus propietarios originales? ¿Qué va a pasar con las personas que estaban en esa invasión? ¿Qué se ha dicho al respecto? Sí, la pregunta es muy pertinente por lo siguiente. Estableció la Fiscalía y la Corte Suprema que es muy cómodo hacer política comprando votos, que ya de por sí es censurable penalmente, sino que en una posición bien cómoda lo pagan con las tierras de propiedad privada. Fíjese, Juan Pablo, mire la gravedad de esta conducta. Ya existe una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, una sentencia que fue previa en uno de los terrenos invadidos, en que condenan administrativamente al departamento del Cesar y al municipio de Valledupar a cancelar 56.000 millones de pesos por haber Luis Alberto Monsalvo Génico consolidado la invasión. Mire la gravedad. Esos son los carteles de tierreros que precisamente requieren de la participación de políticos para consolidar clientelas políticas, porque se eligió allá en el año 2011 y se volvió a elegir con los mismos votos en el año 2019. Y la Corte Suprema de Justicia, de manera tajante, administrando justicia penal en este caso, el máximo reproche penal, dijo la Corte, se lo merece Luis Alberto Monsalvo Génico, porque corrompe la voluntad política de electores en situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad. Son esos pobres marginados que vimos quemándose en carne viva porque les cierran todas las oportunidades. El Caribe colombiano, el departamento del Cesar, es uno de los departamentos con más altos índices de pobreza. Este gobernador Monsalvo prefirió honrar los pactos fraudulentos por encima
del fallo de la Corte Constitucional. Sí, de pero Juan abogado, Pablo. en el fallo que saca hoy la Corte se determinó, se estableció algo en particular, algo concreto con relación a las tierras del señor Alberto Pimienta, se le Claro, van a devolver. perfecto. La Corte Suprema de Justicia estableció que los dos propietarios, porque son dos, el señor Oscar Alex Guerra Bonilla, propietario de de los terrenos de las invasiones Tierra Prometida y Emmanuel, y el señor Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio de La Sabana, son víctimas del delito de corrupción del sufragante, porque sus tierras fueron utilizadas para comprar votos. De tal manera que estas conductas son censurables y obviamente la consecuencia lógica es que el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico resarza los perjuicios ocasionados y obviamente hay otra sentencia de la Corte Constitucional del año 2011 donde establece lo siguiente. Pero ¿cómo Esto los es muy debe importante. resarcir, abogado? ¿Cómo debe resarcir los daños el gobernador? Tendrá que reparar con su propio patrimonio, que es una fase posterior que vendrá en la época de reparación, en el incidente de reparación integral, que se Y dará las una personas vez. que están ocupando hoy esos predios de manera ilegal, ¿qué tienen que hacer o qué va a pasar con ellos? A ver, nosotros hemos logrado en este largo proceso que la sentencia de la Corte Constitucional, la T-946 del año 2011, ordenó la construcción de 802 viviendas dignas. Una vez Monsalvo llega nuevamente a la gobernación, paralizó el proyecto de vivienda, pero nosotros vamos a lograr que esas viviendas dignas que cuentan con alcantarillado, con servicios públicos de agua, de luz, que son viviendas dignas, sean entregadas a estas personas que él prefiere mantenerlas allá en condiciones infrahumanas por encima del derecho a la vivienda digna que ya está garantizado con las sentencias de la Corte Constitucional y tendrá que desalojarse también, que fue la otra orden impartida por la Corte para garantizar el derecho a la propiedad privada por un lado, y no es como dice el gobernador Monsalvo, que nosotros queremos que estas personas sean lanzadas a la calle. No, señor, hay 800 viviendas destinadas para esas personas. Sí, finalmente quiero preguntarle estamos pendientes entonces de la decisión de los años y la sanción también monetaria que va a poner la Corte cuando desarrolle este fallo. Pero aquí queda una cosa claro, la defensa insistía en que esto obedeciera a promesas de campaña, pero una cosa es la promesa de campaña y otra es condicionar esas promesas a un voto. Hay que hacer mucho énfasis en eso para próximos candidatos y para los que han incurrido en esto. No es legítimo, no es lícito mantener una condición de ilegalidad, prometer una dádiva en una campaña política manteniendo una situación de invasión. Es una dádiva, aprovechándose de las condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad de las víctimas de la violencia. Eso no es legítimo y hoy lo castigó severamente la Corte Suprema de Justicia a un clan político como son los génicos, que de esta manera ilegítima es que logran perpetuarse en el poder, y en el cesar eso no lo vamos a permitir, y hoy la Corte Suprema de Justicia le cerró definitivamente las puertas a esas prácticas corruptas. Cristo Rodríguez, abogado de la víctima que gana en este momento este fallo histórico y que pues condena al gobernador del Cesar. Gracias por estar aquí en Sigla W. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y Juan Pablo, ¿cómo así? ¿El cambalache qué? ¿Verdad? Sí. De los correos. Ya pusimos los videos y los correos. No, listo, aquí se los tengo. Jeffer me va a ayudar a presentarle ya mismo los correos, porque después de que Paola ayer nos revelara algunos apartes de la información que aparece en los documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el escándalo Odebrecht, pues nos contactó el doctor Jaime Lombana, que además usted sabe bien es uno de los representantes jurídicos de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Claro. Y nos hizo llegar este correo electrónico que sería uno de los cuales, o sobre los cuales Paola hizo referencia
en su informe. Mire usted, fecha diciembre de 2008. Primero, escribe Luis Carlos Sarmiento Jr. a José Elías Melo, que recordemos usted era el hombre de Corfi colombiana. El presidente de Corfi colombiana. Vi en el periódico que salieron los prepliegos de esta concesión. ¿En qué vamos en Corficol con respecto a nuestra posible participación en esa importante concesión? Responde José Elías Melo ese correo. Además que le responde a los 20 minutos. Sobre este tema estamos pendientes precisamente de que salgan los prepliegos. Lo que sabemos es que el ministro está haciendo una presión muy grande sobre los estructuradores. Bueno, en fin. Y luego le responde Luis Carlos Sarmiento. Entonces el periódico estaba equivocado. Yo leí hoy que los prepliegos ya estaban colgados en la página del ministerio. Y responde enseguida José Elías Melo. Imagino que leyó La República, dice eso el titular, pero dentro de la nota dice que los términos y condiciones podrán conocerse a partir del 30 de diciembre. Saludos, José Elías. Y responde luego Luis Carlos Sarmiento. Lo leí en El Tiempo, pero solo el titular. Me imagino que la noticia debe decir lo mismo que lo de La República. Luis Carlos Sarmiento Jr., presidente Grupo Aval. Nos destaca el doctor Lombana. En ningún punto no es cierto que exista en algún correo la frase manténganme informado, falsedad por la cual fue denunciado el exsuperintendente Robledo y su delegado porque esa frase no existe en ningún correo. Fue un inexplicable invento y eso, por más que se repita, no puede convertirse en realidad. Paola, esto contrasta mucho, particularmente con esa frasecita que usted nos señaló que existiría y que está en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Usted me recuerda la fecha de estos correos, Juan Pablo, por favor? Con mucho gusto, Paola. Con muchísimo gusto. Viernes 19 de diciembre 2008. Le puedo dar las horas si quiere. Pues es que el correo que registra la superintendencia en su expediente en la resolución de apertura de cargos es del 8 de septiembre de 2009, o sea, casi un año después, cuando ya se sabía que se había estructurado el proyecto, ya se había entregado como la información sobre lo que iba a ser el proyecto de la Ruta del Sol, y específicamente en la superintendencia dicen que pues Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez le responde un correo electrónico a José Elías Melo en donde están hablando sobre el tema de esa demanda que puso, una denuncia mejor, que puso una veeduría en donde decía o advertía que había un posible conflicto de intereses en esa licitación porque la señora María Victoria Guarín es la esposa del señor Diego Solano y pues uno trabajaba en la Corporación Financiera Internacional y el otro en el Grupo Aval. Entonces el correo dice, abro comillas, el que responde Luis Carlos Sarmiento. Recuérdeme la fecha porque entonces le digo al doctor Lombana que las fechas no coinciden. ¿Cuál es la fecha suya? 8 de septiembre de 2009, o sea, estos correos que usted tiene existen y también los tiene la superintendencia, pero es que estamos hablando de casi un año después, de otros correos casi un año después, y él le dice... le responde a José Elías, ok, toca estar listos, que si ganamos uno de los tramos traten de demandar para declarar nula la adjudicación. Esto lo interpreta la Superintendencia de Industria y Comercio como que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez expresó su interés de mantenerse informado del asunto. Así lo dice tal cual la Superintendencia, pero lo que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez dice es, ok, toca estar listos y que si ganamos uno de los tramos traten de demandar para declarar nula la adjudicación. Toca estar listos. Bueno, el doctor Lombana, defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dice que esa frase no existe en ningún correo. Le acabo de pasar la fecha a ver si de pronto echan una revisión al... No, igual la superintendencia está adelantando el correo esta investigación, bueno. está adelantando, y será la superintendencia la que diga si esto es una prueba, si no. Un apunte rapidísimo, porque aquí el punto también clave es, recuerda usted la compulsa de copias y la investigación que pidió hacer el juez que condenó a José Elías Melo. Esa es la parte clave también donde se refiere a los superiores, y eso es lo que no se cuenta en la carta que le entrega el fiscal Hernández al abogado Lombana. Bueno, esa es la otra historia. Bueno, hagamos una cosa, Andrea, es que ya empiezan a calentar Peláez y de Francisco y todavía tenemos unos compromisos comerciales pendientes, así que una pausita cortica, ya volvemos porque sigue la W.